¿Alguien me puede confirmar si es que se logra ver bien la pantalla, por favor? Ya, ok, gracias. Bueno, entonces ya voy a dar inicio. Pero antes me voy a presentar. Yo soy Bretzialga Pérez Molina, soy estudiante de medicina de segundo año en la Universidad de San Martín de Porres, aquí en Lima, Perú. Eh, Tengo mi SEO, que es @bimed, me pueden buscar en Instagram. Y también soy miembro activo del Team Medical Legend. Ok. Mi tema es enzimas y... Siguiente diapositiva. Listo, enzimas. Cuando hablamos de enzimas, las catalogamos como compuestos proteicos que tienen la finalidad de acelerar las reacciones químicas, pero no alteran la energía libre ni la constante de equilibrio. ¿Qué más podemos decir? Que gracias a las enzimas podemos lograr un metabolismo eficaz a nivel celular. Y la regulación enzimática puede permitir al metabolismo adaptarse a las condiciones cambiantes que puede requerir la célula. Pero acá hay algunas excepciones, porque casi todas las enzimas son proteínas, pero hay un grupo que las denominamos ribosimas. Estas ribosimas son moléculas de ácido ribonucleico que también presentan actividad catalítica. Ahora, hay enzimas defectuosas, sí, que también se producen por mutaciones genéticas, también por infección por virus o algunas bacterias. Ahora, cuando hablamos de la importancia de las enzimas, eh, podemos decir que es importante en la producción de alimentos o en aumentar el valor nutricional de los mismos. Un ejemplo podría ser la renina. La renina actúa como una proteasa y esta se utiliza para la producción de los quesos. Y otro ejemplo, la enzima lactasa, que la lactasa es empleada para eliminar la lactosa de la leche. ¿Ok? Y esto ayuda a beneficiar a quienes sufren de intolerancia a la lactosa, ya que estas personas tienen deficiencia de esta enzima, ¿no? Porque esta es una enzima hidrolítica. También nos ayuda en el conocimiento de su estructura, ya que va a ser clave para la elaboración de fármacos o también nos ayuda a descifrar diversas patologías a nivel molecular y celular. Ahora, en la clasificación de las enzimas, hablamos de las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas se encargan de catalizar reacciones de tipo redox. Un ejemplo de ellos es que nosotros, tanto humanos como animales, poseemos la enzima alcohol deshidrogenasa. Y su función de esta enzima es eliminar el alcohol tóxico. Entonces, los niveles de esta enzima va a variar en hombres y mujeres, ya que los hombres procesan el alcohol mucho más rápido que las mujeres. Y también estas oxidorreductasas también oxidan otros sustratos, pero le añaden oxígeno, ya sea las oxidasas, oxigenasas, deshidrogenasas, peroxidasas y catalasas. Luego hablamos de las transferasas. Las transferasas van a transferir grupos diferentes del hidrógeno o de un sustrato a partir de carbonos, también de los grupos aldehídos y cetónicos. Un ejemplo aquí, en lo que es el metabolismo de los carbohidratos, hablamos de las cinasas. Las cinasas van a transferir un grupo fosfato a partir del ATP hacia una hexosa. Y esta hexosa se va a fosforilar. Y es así como se va a dar inicio a la vía de la glucólisis. Luego hablamos de las hidrolasas. Eh, las hidrolasas se encargan de añadir agua a los enlaces para que estos puedan romperlos. Es por eso que catalizan reacciones de naturaleza hidrolítica. Un ejemplo, podemos hablar de la degradación de la acetilcolina. Como sabemos, el acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se le añade agua y esto lo vamos a separar en colina y acetato.
gracias a la enzima acetilcolina hidrolasa. Luego hablamos de las liasas. Las liasas que podrían ser lo contrario de las hidrolasas. ¿Por qué? Porque las liasas van a quitar o romper los grupos de sustratos o también los enlaces, pero lo van a hacer sin agua. También hablamos de las isomerasas. Las isomerasas van a ser compuestos con una igual forma molecular, pero una distinta estructura. Luego, las sintetasas. Las sintetasas o ligasas. Estas se van a unir a sustratos, pero van a usar ATP, van a depender de ATP. Es por eso que los vamos a dividir en las sintetasas. Las sintetasas, para que puedan realizar la biosíntesis, van a depender de ATP, mientras que las sintasas hacen la biosíntesis sin necesidad del ATP. Ahora, hablamos de las características. Las enzimas son de naturaleza proteica, también son altamente específicos para cada sustrato. Y también no van a modificar el cambio de energía libre en la reacción. Y es que cuando realizan la biosíntesis o la catálisis, no modifican la CAEC, la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué más? Durante ese proceso de biosíntesis o catálisis no se van a consumir, tampoco se van a producir. También es que sí o sí van a actuar sobre un sustrato. Es decir, aquí, en esta imagen, tenemos la presencia de una enzima, la presencia de un sustrato y el sitio activo. El sustrato necesariamente se va a unir al sitio activo, ya que el sitio activo va a reconocer a su sustrato específico. Es así que se va a formar el complejo enzima-sustrato. Una vez que se haya formado el complejo enzima-sustrato, vamos a obtener el producto y se va a formar el complejo enzima-producto. Ahora, cuando la enzima requiere de un ayudante, la vamos a denominar cofactor. Cuando la enzima no requiere un ayudante, la denominamos apoenzima. ¿Qué más? Los cofactores van a ser termoestables. ¿Qué quiere decir? Que van a adaptarse a cualquier tipo de temperatura y también van a ser pequeños. Ahora, en la apoenzima vienen a ser todo lo contrario. Van a ser macromoleculares y van a ser termolables. No van a resistir a altas temperaturas. Luego tenemos a los iones metálicos. Los iones metálicos son inorgánicos. Y aquí en las coenzimas vienen a ser orgánicas. Las coenzimas las dividimos en el cosustrato y en el grupo prostético. ¿Qué es el cosustrato? En el cosustrato se va a dar la interacción de la coenzima y la apoenzima en el sitio activo. Y esto va a ser por puentes de hidrógeno. También tenemos otro tipo de enzimas, que las denominamos isocimas. Las isocimas van a ser formas múltiples de la enzima, que van a tener un origen diferente, pero van a tener una misma reacción. Siguiente. Ya. Cuando hablamos de los grupos prostéticos, podemos decir que estos son de naturaleza no proteica, que van a necesitar de ciertas enzimas para ejercer acción catalítica. ¿Qué más? Los grupos proteicos van a ayudar a que la coenzima que se va a unir al sitio activo lo haga a través de enlaces covalentes. Y sus características, podríamos decir que estas no se consumen, van a tener bajo peso molecular, se van a unir a la apoenzima en el sitio activo a través de enlaces covalentes. Y acá hablamos también de la importancia de las vitaminas del complejo B. En este caso, las vitaminas B9, ¿ok? Que estas van a cumplir el papel de coenzimas, pero aquí la vitamina B9 va a ser importante porque nos va a ayudar a la síntesis del ADN y la producción de glóbulos rojos en personas gestantes. ¿Ok? Esa es la importancia. Siguiente. Ahora, cuando hablamos de la catálisis en el sitio activo, ¿qué entendemos por sitio activo? El sitio activo, como su mismo nombre lo dice, va a ser el lugar en el que la enzima se liga al sustrato y, entre comillas, activo, esto va a reconocer a su sustrato para que se pueda unir, se pueda ligar y desarrollar, ¿no?, la catálisis. ¿Qué más? Las enzimas van a interactuar con los sustratos y van a formar el complejo
enzima sustrato dentro del sitio activo. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué más? Los sustratos van a ser acelerados uno al otro y se van a alinear con los cofactores o los grupos prostéticos. Y todo esto es con la finalidad de que se pueda catalizar la transformación y se puedan obtener los productos. Siguiente. Vamos a tener tipos de catálisis. Por ejemplo, la catálisis por proximidad, que nos dice que cuando una enzima se une a moléculas del sustrato en su sitio activo, va a crear una región de concentración alta del sustrato. Es decir, que mientras más alta sea la concentración, con mayor frecuencia se van a encontrar una a otra. Entonces, perdón, estoy admitiendo a algunas personas. Ya. Como les iba diciendo, mientras más alta va a ser la concentración, con mayor frecuencia se encontrarán una con otra. ¿Y qué más? El índice de su reacción también va a ser mayor. Ahora, siguiente. Cuando hablamos de la catálisis por tensión, las enzimas que van a catalizar las reacciones líticas, entre comillas, comprenden la ruptura de un enlace covalente y se van a unir a sus sustratos de manera desfavorable para que el enlace sufra alguna división. Pero, ¿qué más? Cuando la tensión es resultante, o sea que puede estirar o puede deformar el enlace, esto se va a debilitar y lo va a hacer más vulnerable a la división, complementando esta última idea. ¿Qué más? Tenemos también la catálisis covalente, que va a ser la formación de un enlace covalente entre la enzima o uno o más sustratos. Luego, esta enzima modificada se va a convertir en un reactivo. ¿Pero qué más podemos decir de la catálisis covalente? La catálisis covalente ocurre frecuentemente entre enzimas que también catalizan reacciones cuando hacen transferencia de grupos. Ahora hablamos de la especificidad enzimática. La especificidad enzimática permite que haya un metabolismo ordenado y todo esto es regulado por los grupos funcionales de la enzima, por los grupos funcionales del sustrato, por los cofactores de la enzima que los requieren. ¿Ok? Y esto también va a estar complementado por los grados. Por ejemplo, cuando hay una elevada especificidad, como la enterocinasa la encontramos en el páncreas y se va a encargar de activar a la enzima tripsina. También una alta especificidad, como la fosfatasa ácida, y relativamente específica, como la fosfatasa alcalina en la Escherichia coli, y esteroespecífica, como el lactato deshidrogenasa. En este caso, el lactato deshidrogenasa lo encontramos a nivel del cuerpo y podemos decir que cumple un papel importante en la respiración celular y que cuando nosotros ingerimos glucosa, esa glucosa se convierte en un nutriente o también puede brindar energía a la célula. Listo. Ahora hablamos de la concentración del sustrato o el KM, cómo se le representa. ¿Qué podemos decir de la concentración del sustrato? Es que cuando la concentración del sustrato aumenta, nos vamos a orientar aquí en este gráfico en el eje de las abscisas. La concentración del sustrato va a aumentar y la velocidad inicial también se va a incrementar. Aquí en el eje de las ordenadas encontramos lo que es la velocidad inicial. ¿Qué más? Cuando ambas incrementan, cuando la velocidad inicial incrementa, va a alcanzar un valor máximo. ¿Ok? Va a alcanzar un valor máximo. Entonces, ¿qué podemos decir de la concentración del sustrato? La concentración del sustrato va a corresponder a la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué más? Como lo vuelvo a repetir, mientras más grande sea la concentración del sustrato, la velocidad se va a incrementar a un punto donde aumentamos más sustrato, ¿no? Aumentamos más sustrato, pero la velocidad va a llegar a un tope en donde va a ser la misma. Y acá también mencionamos lo que es la hipótesis de Michaels y Menten, nos dice la hipótesis de aproximación al equilibrio.
Y es que aquí la enzima actúa como un catalizador, ¿no? Se forma el complejo enzima-sustrato. Y esto lo representan con esta ecuación, que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima multiplicada por el sustrato sobre la concentración del sustrato más el sustrato. Siguiente. Pero, ¿cuál es la importancia del valor de Km? Perdón, antes de entrar aquí a la importancia, a ver, volviendo a esta diapositiva, me faltó mencionar, hay factores que van a afectar la concentración del sustrato y la velocidad máxima, pero estos factores se pueden dar como la naturaleza del sustrato o el valor del pH en medio de la reacción. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. También la temperatura. La temperatura de manera que mientras hay mucho más temperatura o la temperatura es elevada, la reacción se va a acelerar. Ahora sí. Importancia del valor de la concentración del sustrato. Nos permite hallar los valores del sustrato intracelular porque queremos comprender la naturaleza de las reacciones que ocurren a nivel de la célula, ¿no? También nos permite comparar la concentración enzimática. Un ejemplo podría ser si se puede comparar la aldolasa del hígado con la aldolasa del cerebro, ¿no? O la aldolasa del hígado de un ser humano con la de cualquier, no sé, con la de cualquier otro ser vivo, ¿no? Y también nos permite determinar la concentración del sustrato, si es necesario para la concentración enzimática. Aquí hablamos sobre la afinidad. Cuando haya menor concentración del sustrato, va a haber más afinidad. ¿Y a qué me refiero a afinidad? La enzima con el sustrato. Entonces, mientras haya mayor concentración del sustrato, va a haber menor afinidad de la enzima con el sustrato. Ahora, cuando hablamos de inhibición enzimática, podemos decir que esto va a ayudar a la disminución de la actividad enzimática, ya sea provocada por algún compuesto químico. ¿Y cuál es la importancia? Esto nos ayuda al diseño de fármacos nuevos, nos explica o nos ayuda a comprender los procesos de regulación metabólica y nos proporciona agentes farmacológicos como un recurso de investigación para estudiar el mecanismo de acción enzimática a nivel molecular. Ahora, la inhibición enzimática la vamos a dividir en reversible o irreversible. Cuando hablamos de reversible decimos que puede ser competitiva, que puede ser no competitiva, que puede ser acompetitiva, y en la reversible hablamos de la unión por afinidad o activado por la enzima. La inhibición competitiva. Vemos esta imagen, ¿ok? El inhibidor va a llegar al sitio activo de la enzima y va a formar el complejo enzima-inhibidor. Ahora, el inhibidor compite con el sustrato, pero en este caso el inhibidor tiene que ganarle al sustrato. Ojo, que cuando el sustrato se haya juntado aquí en la enzima, se haya unido a la enzima, el inhibidor ya no va a poder unirse a este complejo, al complejo enzima sustrato, ya no va a poder unirse ahí. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que la velocidad máxima no se va a modificar, va a ser el mismo, pero la concentración del sustrato se va a incrementar o también va a ser alto. Cuando hablamos de la inhibición no competitiva, en la inhibición no competitiva, el inhibidor se va a ligar a un sitio distinto del sitio activo. Ese es el sitio activo. Pero el inhibidor se va a ligar a cualquier lugar de la enzima, más no al sitio activo. Pero el sustrato sí llega a unirse al sitio activo. Pero el inhibidor y el sustrato no compiten. Es decir, que se va a formar el complejo enzima, sustrato, inhibidor. ¿Y qué podemos concluir de aquí? Que el valor de la concentración del sustrato no se va a modificar y la velocidad máxima va a disminuir. ¿Por qué? Porque no están compitiendo. Cuando hablamos de la inhibición acompetitiva o incompetitiva, ¿qué podemos decir aquí? El inhibidor se va a ligar al complejo enzima-sustrato. Cuando el sustrato
se une a la enzima, lo que va a hacer el sustrato es aperturar un lugar para el inhibidor, para que este inhibidor pueda unirse. ¿Okay? El inhibidor logra unirse, ¿no? Una vez que el complejo enzima-sustrato ya esté ligado. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Es que la velocidad máxima va a disminuir y el valor de la concentración del sustrato también va a disminuir. ¿Por qué? Porque no compiten, ¿no? Un momento. Mm, Hay personas que se están uniendo. Listo. Mm, ya. Luego hablamos de la inhibición irreversible. Cuando hablamos de la inhibición irreversible, no se va a unir necesariamente el sitio activo con el sustrato. También hablamos de la unión por afinidad y el activador por la enzima. Lo que vamos a ver aquí es que cuando es activado por la enzima, es que va a usar un sustrato suicida. Y el sustrato suicida va a tener la finalidad de actuar como como la enzima inicial y la va a reemplazar, ya que va a tener una estructura similar al sustrato inicial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a envenenar la enzima, va a dañar la enzima, va a romper los enlaces de la enzima y lo va a modificar. También aquí tenemos medicamentos que actúan como sustrato suicida. Los antidepresivos, la doxepina y los antiparkinsonianos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la concentración enzimática? ¿Por qué es importante? Cuando en los procesos de regulación metabólica van a ocurrir momentos en el que la célula va a querer reaccionar mucho más rápido, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a sintetizar mayor concentración de la enzima. Es por eso que vamos a hablar de la activación enzimática. ¿Qué quiere decir? La activación enzimática puede ser esencial. ¿Cuándo? Cuando la presencia del activador va a ser necesaria para que la enzima catalice la reacción. ¿Okay? Aquí la palabra clave sería el activador. Sí o sí se necesita el activador. Luego, la no esencial, ¿no? Que nos dice la enzima no necesariamente va a requerir de un activador para que pueda catalizar. Luego tenemos el efecto de la temperatura. Como ya les había mencionado anteriormente, cuando la temperatura se incrementa, las moléculas van a reaccionar más rápido o se van a desplazar mucho más rápido. Pero, ¿qué pasa cuando las enzimas son sometidas a altas temperaturas? ¿No? En este caso, esta es una proteína normal que se ha desnaturalizado, ¿no? Se ha desnaturalizado ya que ha sido sometida a altas temperaturas y por lo tanto obtenemos una proteína desnaturalizada. ¿Qué más? La temperatura también, volviendo a la idea, a la primera idea, ¿no? Que la temperatura va a afectar a la estabilidad de la enzima, también va a afectar la velocidad máxima, la concentración del sustrato, etc. Y ahora, cuando hablamos del efecto de los metales, hay metales que ayudan a incrementar la actividad enzimática o realmente son necesarios. También tenemos metales alcalinos como el sodio y el potasio que no van a afectar no afectan la actividad enzimática. Pero también tenemos metales como el calcio, el hierro, el cobre que inhiben las enzimas. Pero algo muy importante del efecto de los metales es que van a mantener la estructura enzimática. Los iones metálicos van a mantener la estructura enzimática y también van a participar en la catálisis. Luego hablamos del efecto del pH y nos quiere decir que un cambio de pH, ¿no? En plena reacción puede alterar la velocidad cuando la enzima se está catalizando. Pero cuando el pH llega a una eficiencia catalítica,
le vamos a denominar pH óptimo, solo si es que realmente su eficiencia llegó a su tope bueno. Pero también hablamos de sustratos no ionizables y otros que sí son susceptibles a ionizarse. Ahora, acá un punto importante. Cuando hay una variación del pH en medio de la reacción, va a afectar a los grupos ionizables, que también en el estado de ciertos sustratos. ¿Y qué pasa aquí? Cuando hay una variación del pH en medio de la reacción, va a afectar va a afectar ¿cómo? En la estructura tridimensional de nuestra enzima. También al momento de la interacción del sustrato, se va a ver afectada. Y a ver, ¿qué más? Bueno, hasta ahí sería el efecto del pH. Luego hablamos de las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas van a estar constituidas por varias cadenas polipeptídicas. Como podemos ver aquí, acá tenemos un centro activo y acá tenemos un centro alostérico o efector alostérico. Otra característica es que pueden poseer más de un sitio activo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, cuando el sustrato se une al centro activo, tenemos una enzima activa, mientras que, perdón, un momento. Ya. Mientras que cuando tenemos una enzima inactiva, ya. Mientras cuando tenemos una enzima inactiva, ¿me pueden dar un momento, por favor? Nos quedamos aquí en las enzimas alostéricas. Listo. Cuando tenemos enzimas inactivas, el inhibidor alostérico se va a unir al centro alostérico. ¿Okay? Esto es una enzima inactiva. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de las enzimas alostéricas? Que estas van a participar en la regulación de las vías metabólicas y debido a su participación en diversas reacciones metabólicas, estas se van a ir sintetizando constantemente. Luego hablamos de la hipótesis de las reacciones enzimáticas. Y aquí tenemos dos hipótesis. Una de ellas que es el de la llave y cerradura, que nos dice que el sitio activo de la enzima va a ser complementario al sustrato, ¿no? Y acá se va a formar el complejo enzima-sustrato y va a liberar moléculas de producto. ¿Okay? Esta es la hipótesis de llave y cerradura. Luego tenemos la segunda hipótesis que nos habla del encaje inducido, que nos dice que el sitio activo no va a ser complementario al sustrato. Pero cuando el sustrato se va a acercar al sitio activo, va a producir un cambio de conformación. Aquí es el cambio de conformación. Y lo que pasa con el sitio activo es que se va a adaptar a la forma del sustrato y también también vamos a obtener producto. Ahora, cuando hablamos de la regulación de la enzima, cuando hablamos de la regulación enzimática, decimos que los componentes deben estar en concentraciones apropiadas para que la catálisis se lleve de una manera adecuada. ¿Okay? Y para esto, en la regulación tenemos la variación del pH, puede haber una modificación covalente en la enzima al momento de unirse en el sitio activo. También la concentración del sustrato, que cumple un papel importante, y lo que son los inhibidores. ¿Qué más? También podría ser la modificación estructural de la enzima,
¿Qué más? La concentración de los activadores, la concentración de los iones metálicos. Recordemos que los iones metálicos ayudan a mantener la estructura de nuestra enzima y también la modificación de la temperatura, ¿no? Ya que la temperatura mientras más alta, nuestras enzimas van a realizar la catálisis más rápido. Y a ver, uy, no puedo cambiar. Y bueno, chicos, eso ha sido todo hasta aquí, de verdad. Agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo de estar aquí presentes y les dejo con esta frase. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Particularmente, personalmente, yo tomo esta frase como bueno, me representa algo, ya que en algún momento de la carrera nos hemos frustrado, nos hemos sentido estresados y quizás es por una nota, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que una nota no nos hace como estudiantes y debemos aprender a confiar más en nosotros mismos y recordar el propósito del por qué estamos estudiando. Y, y bueno, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por haber participado. No olviden seguirnos en Instagram, estar al pendiente de los posts. De hecho, se vienen muchas más ponencias y espero que todas sean de su agrado. Ya pueden abandonar la sala y bueno, gracias hasta otra oportunidad.